Bueno, continuamos nuestra sesión y tenemos como invitado a continuación a don Claudio Silva. No, don Claudio Salinas, perdón, don Claudio Salinas. Don Claudio Salinas integra la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos y va a exponer sobre la seguridad como prioridad ciudadana y otros aspectos del sistema político o de forma de Estado. Don Claudio, tiene usted la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Bueno, muy buenos días a todos los integrantes de la comisión. Efectivamente, venimos en representación desde la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, fundación a la cual represento, y agradecemos, por supuesto, el espacio que se nos ha concedido el día de hoy en esta audiencia pública para conversar sobre la seguridad como prioridad ciudadana. Bueno, la Coordinadora de Movimientos Ciudadanos se conforma a partir de un grupo de ciudadanos de esfuerzo y trabajo que busca que todos tengamos oportunidades para poder salir adelante y crecer como personas. Creemos profundamente que para construir un país más justo, equitativo y con una mejor convivencia social, el diálogo y los acuerdos son la única manera para poder lograrlo. Por supuesto que estas prácticas van a tener que ser siempre gozar de legitimidad en el marco de la democracia y de la libertad, con tolerancia, inclusión, empatía y paz. Dentro de nuestra organización, dentro de la Coordinadora, participa un número de movimientos y organizaciones que representan el sentir de millones de personas en Chile, lo que naturalmente nos hace conformar un frente ciudadano. Nosotros consideramos que, a pesar de que Chile ha sido un modelo exitoso en Latinoamérica en avanzar en la superación de la pobreza y que es de los mejores que ha dado oportunidades a los ciudadanos, falta mucho camino por recorrer en la lucha contra las injusticias y la postergación de muchos. Desde hace un tiempo consideramos que la intolerancia, el odio y la violencia ha destruido el fruto del esfuerzo de muchas personas y ha puesto en peligro su futuro. Es por esto que nosotros promovemos la justicia, la equidad, la dignidad de la persona humana y la paz para que se logre siempre respetando la libertad individual, la democracia y las instituciones. A partir de esto creemos que las iniciativas individuales y la innovación a través de una economía abierta, pero teniendo siempre presente que hay funciones propias que debe cumplir el Estado para asegurar el bien común y fomentar una sociedad colaborativa. Entonces entendemos que todo esto puede llevar a que tengamos un gran modelo que tome lo mejor del actual y que, por supuesto, se agreguen conceptos que faltan por desarrollar, a nuestro considerar: solidaridad, inclusión, trato social y mayor participación ciudadana. Con todos los movimientos ciudadanos que se agrupan en la Coordinadora, hemos trabajado intensamente en los procesos trascendentales que nos ha tocado enfrentar en nuestro país durante estos últimos años, ya que consideramos que la sociedad civil organizada debe y tiene un rol clave y fundamental en la cosa pública que nos compete a todos. Por lo mismo, participamos activamente en el proceso anterior para promover las ideas y causas ciudadanas en el debate público, en instancias como estas mismas, en audiencias públicas, o a través de las iniciativas populares de norma. Entre todos los movimientos que participamos en esto, logramos recaudar más de 500.000 firmas de apoyo, las cuales fueron todas rechazadas por la anterior convención. Y desde ese momento se hacía presagiar lo negativo que sería el borrador que nos propondrían a todos los chilenos. Por lo mismo fuimos parte activa para promover un rechazo a un texto que no consideraba la voz de los ciudadanos. Es por esto mismo que hoy día quisimos ser parte de esta audiencia pública, porque consideramos que este proceso no debe cometer los mismos errores que el anterior y debe escuchar la voz de la ciudadanía que espera cambios, pero no refundaciones. Uno de los temas de interés ciudadano que estamos promoviendo desde los movimientos agrupados en la Coordinadora dice relación con la seguridad. Tema que busco plantear en esta audiencia en el día de hoy y espero que en su esencia sea acogido para tener un borrador de texto constitucional que nos dé esperanza para poder vivir más seguros. Es por esto que hemos promovido desde hace un tiempo, desde la ciudadanía, una campaña que lleva por nombre Tolerancia Cero a la Violencia y que busca que se nos asegure el derecho a vivir en un ambiente seguro y libre de toda forma de violencia criminal grave, organizada o terrorista. Al respecto, el anteproyecto ha señalado que la dignidad de la persona humana es inviolable y constituye una base del derecho y la justicia. Consecuencialmente, y de acuerdo a sus fundamentos constitucionales, el Estado de Chile se encuentra al servicio de la persona humana y su finalidad permanente será promover el bien común. Para el cumplimiento de este cometido, el Estado de Chile deberá remover todo obstáculo que impida o dificulte las condiciones de justicia y solidaridad necesarias para la adecuada realización de los referidos derechos. Garantía de libertad de las personas, básicamente enunciado en el artículo 16 del anteproyecto. Ahora bien, en un análisis más detenido de este artículo 16 y demás normas complementarias contenidas en el capítulo segundo del anteproyecto,
denominado Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales, permite establecer que el actual anteproyecto solo reconoce de manera dispersa y desprovista de toda sistematización el derecho a las personas a vivir en un medio ambiente social pacífico, libre de toda amenaza, agresión o forma de coacción criminal grave. Al respecto, es menester advertir que el anteproyecto no innova mayormente en la materia, perpetuando de esta manera la indefensión de las personas y la sociedad frente a manifestaciones criminales. Por otra parte, y más serio aún, el anteproyecto calla en lo concerniente a la orfandad jurídica que afecta a las personas para hacer efectiva la responsabilidad del Estado, que siendo titular del legítimo detentor del monopolio de la fuerza, sea por la inadvertencia o por la desidia de quienes son los únicos responsables de proporcionar y asegurar las condiciones más básicas que permitan asegurar una convivencia pacífica y ordenada en sociedad. Dado lo anterior, es que el día de hoy queremos proponer y esperamos que ustedes puedan acoger a través de las indicaciones o las discusiones propias que se realizan en esta comisión, dentro del Consejo Constitucional, pueden incluir 4 puntos relativos a la seguridad que tendrían muy buena acogida desde un punto de vista ciudadano. En primer lugar, que el Estado de Chile reconozca el derecho de los habitantes de la República a vivir en un entorno social pacífico, libre de toda forma de violencia criminal grave, organizada o terrorista. En segundo lugar, el derecho a vivir en un entorno social pacífico, libre de violencia criminal grave, organizada o terrorista, comporta al Estado el deber de garantizar una protección acabada y efectiva de la persona humana y su derecho a vivir en un entorno social pacífico. En tercer lugar, que la ley arbitre los medios a disposición del Estado para garantizar una protección acabada y efectiva de la persona humana y el derecho a vivir en un entorno social pacífico. Por supuesto que dicha garantía esté siempre sujeta al principio de responsabilidad fiscal. En cuarto lugar, consideramos que es fundamental que ante el incumplimiento del deber del Estado de proveer una protección efectiva de la persona humana y el derecho a vivir en un entorno social pacífico y seguro, se generen las responsabilidades, sanciones y obligaciones a una reparación efectiva a las víctimas. Consideramos que estos puntos son trascendentales para que los ciudadanos sintamos que tenemos un borrador de texto constitucional que uno de sus focos sea la seguridad y en cierta medida podamos vivir más tranquilos en nuestro país. Consideramos que lo que está a juego en este proceso es bastante y esperamos sinceramente el éxito del mismo. Para esto consideramos que es clave que sea escuchada efectivamente la voz ciudadana y tengamos un borrador de texto constitucional que sea a cargo de las legítimas y verdaderas expectativas ciudadanas. No existirá otra oportunidad para volver a cometer los mismos errores que se cometieron en el proceso anterior. Y a su vez es fundamental que la ciudadanía se sienta representada en el actual proceso, desafío que aún está pendiente. Por supuesto que agradecemos, presidente, el espacio que se nos ha brindado a través de esta audiencia y nosotros seguiremos con todos nuestros movimientos ciudadanos trabajando por un Chile más justo, libre y de oportunidades para todos, siguiendo muy de cerca lo que se está haciendo acá. Muchas gracias. Muchas gracias, don Claudio. Ofrezco la palabra don Ricardo Ortega. Gracias, presidente, y por su intermedio agradecer la exposición. A mí me llama la atención que 500.000 personas no hayan sido escuchadas, que es lo que estamos tratando de evitar en esta convención, en este diálogo que estamos teniendo con la ciudadanía. Y yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dice. La seguridad es primordial, es muy importante, sobre todo en estos tiempos, que realmente nadie se atreve a salir a la calle y estamos todos encerrados en nuestras casas. Yo creo que es labor fundamental del Estado proporcionar esa seguridad que usted señala. ¿Usted cree que nosotros tenemos los mecanismos como Estado de tener información necesaria para poder determinar de dónde vienen esta delincuencia desatada, estos grupos y bandas organizadas que buscan destruir nuestra democracia? ¿O usted cree que nosotros no hemos sido capaces de enfrentar taras y problemas por historia que da la impresión que tenemos miedo a tener una buena inteligencia, que es fundamental para cada cosa que pasa en este país?
nosotros debemos anticiparnos y saber lo que está pasando, reconocer las amenazas. ¿Usted cree que esa posición de tratar de saber lo que está pasando está bien dimensionada en la Constitución o es necesario hacer cambios para poder lograr lo que usted señala? Gracias, consejero. Ofrezco la palabra al consejero don Carlos Solari. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, debo felicitar al señor Salinas. Su exposición es muy contingente dentro de nuestras campañas que tuvimos que hacer. Uno de los temas que es preponderante, insistente por parte de la población es que nos preocupemos en parte de este tema tan candente y que afecta tanto a nuestro país, que es la delincuencia. Yo que vengo de una región como Antofagasta, que ha sido azotada por la delincuencia, ustedes deben conocer los últimos hechos que ocurrieron en Calama, donde personas balearon una comisaría, lo que ya resulta increíble. Asociado también a este tema de la inmigración ilegal que ha tenido también impacto y relación con esta tremenda delincuencia. Lo que yo quería preguntarle es si ustedes, además de proponer las ideas, han hecho algún análisis sobre el articulado donde podríamos poner estas cosas y cuál es su proposición concreta respecto de estos articulados donde nosotros podríamos incluirlo, porque cuando nosotros que somos que no conocemos esta materia, yo específicamente soy cirujano, soy médico, y me cuesta encontrar el lugar donde uno podría incorporar toda esta normativa que a usted le preocupa y que también nos preocupa a nosotros. Y quiero refrendar lo que dijo recién mi general respecto a la importancia de incluir en todo este tema el tema de la inteligencia. La inteligencia es primordial para poder tener un buen análisis y poder destinar adecuadamente los recursos cuando uno quiere tomar una acción específica. Y en eso no aparece ni siquiera alguna mención en nuestra Constitución y nos parece que sería interesante también ponerla. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, consejero. Le ofrezco la palabra a la consejera María Claudia. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que tocó un poco con la pregunta que hizo el consejero Solar, pero la verdad, básicamente yo creo que es un tema que a todos nos importa y nos preocupa mucho y de verdad quisiéramos tener la herramienta para que esto fuera distinto. No sé si acá se va a poder dar, pero sí me gustaría un poco que ahondara. Yo creo que las propuestas que usted hizo, Claudio, son propuestas que de otra manera a lo mejor están en el sentir nuestro, en el sentir de la ciudadanía que usted representa, pero tengo el temor de que puedan ser solo letra muerta en el sentido de que a lo mejor no son muy viables. Pero sí, a lo mejor en la cuarta propuesta que usted hablaba de cuando hay un incumplimiento del Estado respecto a estos derechos a vivir pacíficamente, habla usted de una reparación de las víctimas. Me gustaría que ahondara un poquito en eso, por favor. Muchas gracias. Consejera, señora Gloria Huth, le ofrezco la palabra. Gracias. Es un agregado a lo que acaba de preguntar Claudia. Es si esa reparación está pensada como reparación de quienes agreden a las personas o reparación del Estado. Muchas gracias, consejera. Consejero, señor Julio Ñanco, le ofrezco la palabra. Sí, buenos días, presidente. Por su intermedio, agradecer la presentación. Claramente, el tema de la seguridad pública, seguridad ciudadana, también es un tema que a nuestro sector político también nos interesa abordar. Pero junto con lo que plantea como para atacar los efectos, igual me interesó escuchar lo que plantea en términos de las causas. Cuando hablamos como de justicia, de equidad, de solidaridad e inclusión, no sé, me gustaría también escuchar respecto a cuando hablamos que el modelo chileno significó avances en distintos ámbitos, pero también
significó instalar esta sensación o estos efectos de seguridad pública. Por ejemplo, cuando generamos ciudades que no son equitativas, donde vemos que algunos sectores acceden a mejor infraestructura o mejor servicio. Entonces, ¿cuál sería también la vía para resolver las causas? No solamente los efectos que estamos viendo en términos de seguridad, que claramente son preocupantes y que sí debemos atenderlos como Estado. Consejero don Julio Ñanco, ofrezco la palabra a continuación al consejero don Albuen Antileo. Gracias, presidente, por su intermedio. Señor Claudio Salinas, respecto del tema de seguridad, el 95% aproximadamente de los factores que explican la sensación de inseguridad en nuestro país dice relación con la delincuencia, con los delitos, la comisión de delitos. Nosotros tenemos en nuestro ordenamiento institucional un organismo que es el Ministerio Público, un órgano autónomo destinado precisamente a atender el tema de la comisión de delitos, perseguir y los tribunales los sancionan. Es evidente que no ha dado los resultados requeridos y por lo tanto necesitamos adoptar medidas y precisamente es acá donde las tenemos que adoptar en este Consejo Constitucional respecto de esos mecanismos y por lo tanto se requiere un esfuerzo adicional en cuanto a propuestas. En ese sentido, la inteligencia, por cierto, es fundamental en eso. Entonces, ¿dónde han visto ustedes que es mejor radicar como fuente de inteligencia para prevenir situaciones delictuales y combatir precisamente los delitos en materia de inteligencia? Manteniéndolo en los organismos policiales, ya sea carabineros o investigaciones, o si han evaluado, por ejemplo, que estas se traspasen directamente o estén radicadas en el Ministerio Público. Las agencias de inteligencia principalmente están compuestas por civiles, en circunstancias que los cuerpos policiales y de las Fuerzas Armadas, que son organismos más técnicos, a mi juicio, con mayor capacidad, ¿dónde ustedes la radicarían, la inteligencia, como organismo? ¿Qué falla ahí que el Ministerio Público no es capaz de dar cuenta y de atender precisamente, de prevenir estas situaciones que, entre paréntesis, ya fueron advertidas por países latinoamericanos como México, Colombia y otros hace varios años atrás? Ellos adoptaron cierto tipo de medidas, por eso la pregunta dónde ellos radicaron, y nuestro país no atendió en su momento el avance de estos fenómenos, como por ejemplo la penetración del narcotráfico en distintas instituciones. Entonces, hacia allá apunta la pregunta. ¿Dónde, qué organismo y si ustedes privilegiarían que la inteligencia quedara aún radicada en las Fuerzas Armadas y los organismos policiales y por esa vía hacer traspaso de información hacia el Ministerio Público, que es el órgano que nosotros hemos establecido para la persecución del delito? Gracias, consejero. Consejera, señora Jessica Bengoa. Gracias, presidente. Agradecer la exposición y en realidad referirme, más bien preguntar a propósito de lo que conversaba y comentaba del derecho al entorno social pacífico, principalmente haciendo primero una reflexión respecto a que la seguridad no solamente debe abordar los entornos seguros, ¿no?, para la población, o el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, sino también cómo identifica usted el derecho a vivir a una vida libre de violencia. Y me refiero a eso principalmente porque a propósito de la llegada de la pandemia y posterior, al menos en mi región, vemos con mucha preocupación el aumento de los índices de violencia intrafamiliar, no solamente en términos de pareja, sino frente a adultos mayores que están siendo vulnerados.
y una principal preocupación respecto al aumento de abuso sexual o abusos contra niños y niñas jóvenes. Entonces, frente a eso me gustaría también que pudiese identificar cuál es la propuesta respecto no solamente al entorno exterior, sino también lo que está ocurriendo dentro de nuestras familias chilenas. Muchas gracias. Gracias, consejera. Comisionada, señora Antonia Rivas. Muchas gracias, presidente. Quería agradecerle la presentación por su intermedio, presidente. Creo que además las preguntas muestran algo que es muy relevante, que es la preocupación precisamente de todos los consejeros, bueno, de los comisionados aquí representando, por temas relacionados con lo que hoy día en la contingencia es sin duda lo más importante o lo que más está en las preocupaciones de la ciudadanía, que es la seguridad. Y evidentemente que ha sido un tema que ha marcado profundamente tanto las elecciones como la campaña y lo que estamos discutiendo hoy día. Yo tengo una duda nomás que tiene que ver precisamente con la contingencia, porque lo que estamos haciendo hoy es la escritura de una constitución que esperamos que perdure a lo largo del tiempo y sobre todo una constitución que intente perdurar en el tiempo tiene que mirar de la misma manera o menos, diría yo, la contingencia que la posibilidad del desarrollo orgánico del futuro. Entonces me gustaría que conversáramos un poco, que nos pudiera también iluminar, y eso es interesante, cómo hacemos esta compatibilidad de una preocupación urgente de la ciudadanía, brutalmente importante, además del cual estamos todos conscientes, con el establecimiento de una constitución que no tenga, por ejemplo, no sé, 17 artículos de seguridad y medio de ciertas otras cosas, porque es una constitución que queremos. Y en ese sentido le quería preguntar dos preguntas muy concretas. Usted habla de pacífico, entornos pacíficos, y me gustaría si nos pudiera decir un poco más qué significa eso pacífico, porque a mí es un concepto un poco etéreo, o un poco que no está claramente, por lo menos no se ve tampoco en la jurisprudencia o en la legislación la idea de pacífico. Se habla más bien de libres de violencia o seguros, y ahí creo interesante. Y sobre todo me gustaría preguntarle esta idea de la reparación, porque creo que es una idea que, si bien suena interesante y suena importante, es una idea en que en los efectos prácticos en materias constitucionales es bien complejo de aterrizar. O sea, uno podría tener que poner en la Constitución, bueno, ¿qué delito? ¿Quiénes son los que tendríamos que reparar? ¿Tendría el Estado que reparar a todas las víctimas? ¿De qué? ¿Por qué sentido tendría el Estado, por ejemplo, también un deber de reparar cuando su deber es de investigar? Sería cuando no hay investigación. ¿Qué pasa ahí con el sentido de la presunción de inocencia? ¿Cuándo se daría el deber de investigar? Son las mismas dudas que yo tengo, por ejemplo, respecto a una defensoría de las víctimas, que me parece algo muy relevante e importante de aplicar, pero creo que es importante que digamos, bueno, ¿qué delitos? Pero son esas materias constitucionales. Entonces ahí yo creo que es importante que veamos eso, qué es constitucional, qué no, qué pasa con el sistema del Estado de Derecho respecto a cómo se investigan, y siguiendo la pregunta del consejero Aligüena Antileo, o sea, cuáles son entonces las funciones que tiene el Ministerio Público. ¿Queremos establecer una institucionalidad nueva en materia de persecución de delitos, o queremos fortalecer el Estado de Derecho en materia de lo que ya tenemos hoy? Entonces, solo para cerrar, compartiendo la preocupación fundamental de estos consejeros, creo que tenemos que hacer esfuerzos importantes por hacer un trabajo técnicamente correcto, un trabajo técnicamente serio que nos permita tener una constitución que aborde esta demanda fundamental de la ciudadanía, que no desatienda a las otras, y que también, como decían los consejeros, explore las causas de la violencia, las causas de esta vida. No sé si pacífica, es un concepto que me encantaría que me lo explicara un poco más, porque no sé cómo podríamos aterrizarlo en materia constitucional. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Don Claudio Salinas, nuestro invitado. Ya ve usted que su presentación ha sido muy valorada por todos, pero respecto de ellas surgen algunas preguntas, dudas e inquietudes. Así que
le ofrezco la palabra para que se haga cargo de ella. Muchas gracias, presidente. Vamos a tratar de juntar todas las preguntas e ir respondiendo de forma concreta la gran mayoría de todas ellas. Del más breve paso. El más breve tiempo posible. Agradecer, porque se nota el interés transversal con respecto a este tema. Lo primero, a lo que señalaba acá el consejero, creemos que es fundamental para que este texto tenga buena acogida ciudadana, que responda a las expectativas ciudadanas. Eso fue lo que no tuvo el proceso anterior y esperamos que este sí lo tenga y que se valore la opinión ciudadana y también las iniciativas populares de norma que se están trabajando. Entonces, en eso lo logramos absolutamente y esperamos que este proceso sí lo incluya. En segundo lugar, ante propuestas en concreto, nosotros hemos elaborado una serie de propuestas que se los podemos hacer llegar también a través del secretario de esta comisión, que se llama Tolerancia Cero. Hay 5 ejes principales en torno a la reparación, a la prevención, a la persecución y también al propósito del debate constitucional, que lo vamos a hacer llegar también a esta secretaría para que se lo pueda hacer extensivo a todos los consejeros y ustedes lo puedan utilizar como insumo también para la discusión. Luego, algunos de estos puntos también han tratado en distintas iniciativas populares de norma que esperamos que durante estos días lleguen a las firmas necesarias para que puedan ser discutidas también durante el proceso. Por tanto, en concreto, las medidas se las vamos a hacer llegar o por la vía formal de la Secretaría o, a su vez, por las iniciativas populares de norma en caso de poder llegar a las firmas. Con respecto a el tema de la seguridad dentro del debate constitucional, nosotros consideramos que es clave. Si bien la Constitución debe establecer los principios generales básicos para que el país se pueda desarrollar, creemos que también se debe hacer cargo de la contingencia de lo que está viviendo hoy día el país. La gente espera señales en torno a este proceso y una señal concreta que la ciudadanía puede esperar es que esta sea una propuesta de texto que esté a favor de los ciudadanos en materia de la seguridad, que es un tema que hoy día nos está complicando a todos los chilenos. Si bien nos tenemos que proyectar los próximos 30, 40, 50 años con este nuevo texto constitucional, en caso de ser aprobado en diciembre de este año, se debe responder a esas expectativas legítimas en materia de seguridad. No con un maximalismo como se vio en ciertas materias del proceso anterior, quizás mucho con principios fundamentales, claves, y que luego leyes orgánicas constitucionales o con el carácter constitucional que tenga se puede hacer cargo en concreto. Eso puede pasar, por ejemplo, con la inteligencia. Nosotros, ¿qué es lo que vemos desde un punto de vista ciudadano? Hoy día la institucionalidad está absolutamente sobrepasada en materia de delincuencia. La delincuencia va por sobre la institucionalidad. La delincuencia, o sea, ingresan por nuestro país quienes quieren, por donde sea, y nuestro país está de brazos cruzados y no podemos hacer nada. Hoy día hay bandas criminales que se están tomando las cárceles. Tenemos nosotros movimientos, por ejemplo, de personas que hacen transporte de camiones y nos dicen, por ejemplo, no pueden conducir las 5 horas máximas porque en las zonas de descanso, cuando llegan a descansar, les roban todas las cargas. Y eso lo están viviendo hoy día chilenos de agrupaciones. Por tanto, aquí hay un tema que hay que hacerse cargo, sin duda alguna. Algunos tienen que tener índole constitucional, sobre todo en principios fundamentales, para dejar claro que esta va a ser una constitución que va a estar del lado de las víctimas, que las va a apoyar, y otra va a tener que ser de rango legal, de otras leyes que puedan ir implementando esto, que es fundamental. Con respecto a la reparación, quiero colocar un caso concreto que a nosotros nos toca vivir con uno de nuestros voceros que están dentro de estas causas, que es Carlos Siri. Carlos Siri, dueño de la Ex Fuente, en plena zona cero en Santiago, que fue vandalizada y violentada por bastante tiempo. Bueno, Carlos Siri tuvo que cerrar mucho tiempo su local y el Estado no llegó ahí. Cuando se llamaba que estaban saqueando, cuando estaban destruyendo, no llegó el Estado, no llegaron las policías. Y por tanto ahí el Estado faltó, hubo una falta de servicio por parte del Estado. Y lo que nosotros estamos planteando en este nivel, en este punto con respecto a la reparación de las víctimas, es que cuando el Estado por falta de servicio no llegue a las personas, cuando debió haber llegado porque es su obligación, porque si no todos estaríamos armados y todos nos defenderíamos por nuestros propios medios, pero estamos en un consenso generalizado en que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza y por tanto acá cuando el Estado no llega debe reparar a las víctimas. Lo mismo por ejemplo en la Araucanía, cuando el Estado no llega a las víctimas, bueno, habrá que repararlo y nosotros creemos que eso debe estar con un rango constitucional para también tener un sello con respecto a las víctimas. Luego, con respecto a que no se llega bien en todos los sectores y que es un tema que a usted le preocupa, consejero, a su sector, nosotros consideramos lo mismo. Tenemos que llegar de buena forma a todo el país, no solamente en ciertos sectores. Y ahí hay un elemento clave que es la focalización. O sea, si es que en sectores se requiere mayor presencia del Estado, hay que focalizar ahí con mayor presencia del Estado. No en todos lados. Hay que focalizar, que a algunas personas no les gusta ese concepto, pero yo creo, vengo a reivindicar a este Consejo la focalización que creo que es fundamental para poder satisfacer de buena forma los intereses de todos los ciudadanos. Finalmente, con respecto a vivir en un ambiente pacífico,
y libre de toda forma de violencia, porque no solamente pacífica, sino que libre de toda forma de violencia, es ese anhelo ciudadano de poder vivir tranquilo. Que las comunidades educativas, que cuando los padres y apoderados manden a sus hijos a los colegios, no tengan que los niños tirarse al suelo porque hay un tiroteo. Que el Estado se haga presente en lo que le compete y cuando le toque con su función que sea eficiente y eficaz para poder resolver los problemas, que muchas veces no está siendo ni eficiente ni eficaz para poder satisfacer las demandas públicas de todos los chilenos, sobre todo en un tema que le compete exclusivamente al Estado, que es la seguridad. Eso, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Claudio Salinas.